Auspicia a Impacto Económico Protección Catódica del Comahue. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Último bloque de Impacto Económico. Atención, empresas y profesionales. Hay 6 oficinas en alquiler en pleno centro de Cipolletti, calle Roca 441, en un primer piso sobre el local del HSBC. Una de ellas de coworking de 35 metros cuadrados. Para mayor información se pueden contactar con Sol Inmobiliaria al 299-4028-720. Vamos ahora al segmento de comercio internacional a cargo de Rocío Alonso. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola Daniel, bien, todo bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Qué tema tenemos para el segmento de hoy? Bien, hoy vamos a hablar de los errores comunes que se cometen a la hora de export. Siempre nos encontramos con casos de éxito de empresas que han exportado, que les ha ido muy bien en este u otro país, pero suele suceder que hay empresarios a los que no les va muy bien, se frustran, lo ven como un fracaso y eso a veces por ahí no tienen más que exportar, lo ven como algo como me fue muy mal, no quiero saber más nada. Y por Claro. ahí se deben a errores comunes. Claro, se deben a errores comunes que se pueden evitar, ¿no? Y partamos de la base. Por ejemplo, una falta de planificación. Ese es el error común clave. Tenemos que saber, la empresa con los requisitos mínimos para exportar, esto se sabe en base a un diagnóstico de la empresa, ¿no? Tenemos que saber, por ejemplo, viene alguien que, bueno, le conseguimos exportar, ¿no? Tenemos llegado a una operatoria de exportación, nos va bien y el cliente quiere más. ¿Podemos responder con esa demanda? ¿Tenemos la capacidad productiva para responder con esa demanda? ¿Tenemos los requisitos mínimos contables? Bueno, en el caso de que sí, a partir de eso, ahí realizamos una planificación, ¿no? Ahí se planifica y ahí se lleva a cabo todo. Claro, ahí hay que incluir un exhaustivo análisis de costos para evaluar si, dado el precio internacional, la exportación va a resultar rentable, ¿no? Dentro de esa planificación. Exactamente. Exactamente. Sí, sí. ¿Qué Después otro también error? tenemos el tema de contar. Sí, de que por ahí falta el personal adecuado. Claro, Esto es tener una o dos personas que estén dedicadas al comercio exterior al 100%, estén comprometidas al 100%. Ya sea para clientes, ya sea para estar en el tema de la operatoria aduanera, de la operatoria la contractual, la logística, para responder a cualquier tipo de consulta del cliente, alguien que esté ahí, 100% dedicado al comercio exterior. claro. A veces sucede que falta, no hay nadie, y eso por ahí lleva a que haya muchos baches, muchos agujeros negros, por así decirlo, dentro de toda la operatoria, Claro. ¿no? Hace falta dedicarle conocimientos y tiempo, fundamentalmente. Exacto, tal cual, tal cual. Luego por ahí tenemos también el tema de considerar los aspectos culturales, los aspectos de las costumbres del otro país, del mercado al cual le estamos exportando. Y esto es para tener en cuenta si hay que adaptar o no el producto, si hay que adaptar o no el envase, el idioma de la instrucción de uso, de la etiqueta de información nutricional. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque por ahí también son costos. Son costos que hay que tener en cuenta para llegar al precio final, que ese también es otro tema, otro punto, ¿no? Claro, tal La cual. estrategia de precio, Claro, exactamente. sí. Ahora, ¿el concentrar en un solo cliente en el exterior es un error a evitar también o es neutro? Eh, No es recomendable venderle a un solo cliente en el exterior, porque genera absoluta dependencia. Esto es, por ejemplo, hay muchos casos de empresas que venden únicamente a Brasil, por ejemplo, y cuando se ven interrumpidos los negocios con Brasil, las exportaciones e importaciones, el comercio, no pueden hacer nada, se Claro, quedan sin cliente. O incluso mismo en Brasil, quizás el cliente tiene mucha oferta, hay mucha claro. competencia, y uno desde aquí
está todo el tiempo pensando cómo puede ser más competitivo, cómo puede hacer para que el cliente lo siga eligiendo, y termina siendo muy estresante. Entonces hay que diversificar un poquito. Claro. O sea, lo ideal es diversificar no solo en cantidad de clientes, sino también no concentrarse en un solo país, en la medida que se pueda, ¿no? Que dé la Exacto, capacidad productiva y la capacidad logística. exacto, ¿Qué otro tal cual, error? eso es lo que... Bien, también, bueno, hay que tener en cuenta que hay que dejar todo por escrito. Claro, Suele suceder que hay un exceso de confianza entre el cliente, el empresario y el cliente en otro país, quizás hablan todo por teléfono, suele pasar, y no dejan nada por escrito. Ya sea en un mail, acordar claro, y que queden números, tiempos, cantidades por escrito, claro, es clave, porque puede haber un malentendido y quizás termina siendo un problema muy grande. claro. Los plazos de entrega, por ejemplo. También, exacto. Y bueno, y mantener la relación con el cliente, esto es algo fundamental, siempre es lo que se busca. Las relaciones se buscan que sean siempre mediano o largo plazo. Generalmente, esto va a depender Claro, también sí, del sí, claro, contrato, ¿no? claro. Pero ahí también es donde influye tener una persona dedicada al comercio, porque quizás el empresario, supongamos que es una empresa muy grande y no puede responder todo el tiempo a ciertas consultas del cliente. Y bueno, para eso contamos con alguien que está dedicado al 100% al comercio, entonces, bueno, puede responder, puede mantener también esa relación con el cliente. Claro, digamos, no poner en piloto automático, sino mantener una comunicación fluida, consultarle en cuanto a su satisfacción por la calidad, por los plazos de entrega, por el packaging. Eso es fundamental justamente para lograr la calidad, que es una de las C que hay que tener presente y cumplir en el comercio exterior. Rocío, un tema en este segmento que me parece propicio tratar y es la interrupción en la exportación de carne decretada por el gobierno nacional, ¿no? Que justamente atenta contra la continuidad, que es una de las variables que hay que tener en cuenta. Sí, exacto. Es algo que está, bueno, interrumpiendo cualquier tipo de incentivo a la exportación. Es algo en donde no ingresan divisas al país. También se han visto casos que, por ejemplo, donde se puede manejar la inflación del precio de la carne, pero mediante otras alternativas, no solo cortando la exportación de la carne misma, ¿no? Como el caso de Uruguay, por ejemplo. Claro, que logró Pero sí, bajar el precio de la carne aumentando la exportación, ¿no? Según el informe que compartimos de la consultora IDESA. Hay exacto, muchas exacto. maneras de... Y no dar señales de alterar las reglas de juego, ¿no? Para otros sectores, porque esto no solo afecta a la carne en forma directa, sino para otros sectores que pueden decir, a ver, en cualquier momento me pueden alterar las reglas de juego. Sí, exactamente, tal cual. Hay un dato justamente en un artículo de la consultora Invec Consulting que hace referencia a que entre 2016 y 2019-2020 la exportación de carne fue la que más se incrementó en términos porcentuales con respecto a otros sectores, ¿no? Y cómo en la medida en que Sí, claro. se levantaron las restricciones que había a la exportación de carne que había impuesto el kirchnerismo hasta el 2015, se logró aumentar la producción, la exportación y el empleo. Sí, sí, sí. Hay que tener en cuenta lo fundamental que es. También el comercio, en general, el comercio exterior, genera puestos de trabajo, Claro, ¿no? claro. Y cómo esto de frenar la exportación en sí también afecta a un montón de cuestiones. Incluso, bueno, en el caso de Uruguay que hablábamos hoy, eh, se aumentaron las importaciones, las exportaciones cayeron, se fomentó incluso el comercio exterior Claro, y todos los números empezaron a cerrar. O sea, el comercio exterior no es el error, no es algo que deba frenarse, ¿no? claro. Sí, sí, no es algo que hay que hacer cuando se pueda, sino tener una continuidad, ¿no? Pero bueno, el kirchnerismo tiene alguna tara mental y no aprende de los errores. Rocío, gracias por tu tiempo y confiemos que el próximo segmento sea presencial nuevamente.
Esperemos que sí. Muchas gracias, Daniel. Cuídate. Chau, chau. Promover las exportaciones debe ser una estrategia central de todo plan de gobierno. Por supuesto, el kirchnerismo está haciendo todo lo contrario. Tema energético, la interrupción en la provisión de gas a empresas y estaciones de GNC es consecuencia, por un lado, de los cortes en el mes de abril en toda la provincia de Neuquén y por otro lado, de una política energética que no genera la confianza suficiente para incentivar las inversiones y la producción. Tema renegociación de la deuda, un gobierno esquizofrénico. Mientras el presidente hace las gestiones ante líderes políticos de Europa para lograr esa renegociación, el ala dura del kirchnerismo anuncia que no se pagará la deuda. Esto, obviamente, de ser así, va a tener consecuencias directas en una ya alicaída, anémica actividad económica. Y con respecto a las nuevas restricciones impuestas por el gobierno nacional, producto de, el fracaso de la vacunación, a su vez consecuencia de su ineptitud y del uso clientelar, el uso partidario de la vacunación, está dándole un nuevo golpe a la actividad privada y, por supuesto, a la educación. Y lo concreto es que la Argentina lidera los rankings de muertos por millón de habitantes. El resultado de ese fracaso y de, yo diría, una corrupción criminal y una ineficiencia criminal. En Neuquén, la doctora Ortiz Luna tuvo una gran presencia mediática días atrás y expuso también el fracaso en cuanto a haber podido adaptar la estructura sanitaria. No se sabe, no se entiende cómo el gobierno provincial durante todo un año no pudo lograr esa adaptación a esta segunda ola que se veía venir por lo que había ocurrido en otros países. Yo diría, en cuanto a cómo está afectando a la actividad económica, antes de comenzar a grabar este programa, hablé con Natalia Chemor, que es vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Cipolletti, enorme descontento por parte de los comerciantes que se vio reflejado en las marchas. Me decía Natalia, ya no sabemos cómo reclamar y las marchas son una vía. Los gobernantes no miden las consecuencias, me decía Natalia, y que nos están matando en lo económico y en forma literal, porque hay personas que han muerto, el caso de esta joven de 22 años con una enfermedad preexistente que no fue vacunada, y sí fueron vacunados quienes no debían haber sido vacunados. Criminal lo que está ocurriendo y cómo se está afectando la actividad económica. Hay que terminar con estas restricciones, tomar los cuidados necesarios, pero no se puede seguir paralizando la actividad económica y la educación. Gracias por estar. Esto fue Impacto Económico y acordate, confía menos en los gobiernos y más en tu propia capacidad. Chao.